Listo, muy buenas tardes. Buenas tardes, todas y todos. Aquí desde el Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena, por el cargo del doctor José Carrillo de la Rosa, que es el director y por un compromiso institucional no nos puede acompañar en este momento. Tenemos aquí al profesor Carlos Hugo Fernández Rojas Suárez, quien nos acompaña desde la Universidad a Distancia de Madrid y nos va a acompañar en este conversatorio sobre el tema de evolución del orden jurídico internacional de la Segunda Guerra Mundial a la geopolítica contemporánea. Acompaña el profesor Oscar Ariza Orozco de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, a quien agradecemos también su presencia aquí, a nuestros dos ponentes y conversadores del día de hoy. Les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Ariza, le doy uso de la palabra para presentar al invitado que nos acompaña y dirigir este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perona. Sea lo primero agradecer al doctor Carlos Hugo Fernández Rojas Suárez su disposición para acompañarnos hoy en el claustro de San Agustín. Es una de las sedes de la Universidad de Cartagena. En el entorno de estas actividades que desarrolla el Instituto de Investigaciones Internacional de Investigaciones Jurídicas de nuestra misma universidad, el doctor Carlos Hugo Fernández tiene una prominente hoja de vida. Él es doctor y es magíster, es profesor universitario. Adicionalmente tiene una formación en instrucción militar que aparece en su currículum vitae. Tiene documentos de investigación publicados y adicionalmente pues uno de los perfiles que nos ofrece su currículum vitae es sobre el tema de la geopolítica, de la cual pues nosotros nos ocuparemos en escucharlo en este espacio. Y el formato, doctor Fernández, es usted hace uso de la palabra por el tiempo que considere de 20, 30 minutos y después abrimos un espacio para preguntas de acuerdo al perfil que usted va a manejar de la exposición. Hemos recibido también una muy concreta y amplia también muestra de lo que es el tema a los cuales nos introduce, que es la evolución del orden jurídico internacional de la Segunda Guerra Mundial a la geopolítica contemporánea. Pues es un tema que para nosotros es demasiado atractivo, no solamente para estudiantes y para los investigadores en el ámbito de una facultad de Derecho, y Ciencias Políticas de nuestra Universidad de Cartagena. Sin más prolegómenos, doctor Fernández, tiene usted uso de la palabra. Hola, muchísimas gracias, profesor. La verdad que en primer lugar pues, quisiera agradecer a la universidad su amable invitación a compartir estos próximos minutos con los alumnos, con el profesor Ariza. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre la evolución del orden jurídico internacional para entender el momento actual geopolítico, también de ese orden jurídico internacional que estamos viviendo en este mundo, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, voy a hacer un breve, un rápido análisis sobre la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual. Como bien sabrán los distinguidos miembros de la audiencia, en el año 1945 finalizó esa Segunda Guerra Mundial, se firmó esa paz de Potsdam, ese tratado que suscribieron 3 mandatarios internacionales, por parte de Reino Unido, Winston Churchill, por parte de Estados Unidos, el presidente Harry Truman, y por parte de la antigua Unión Soviética, Joseph Stalin. Este
este acuerdo se repartió administrativamente tanto Alemania como Berlín y se analizaron las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento se establece un nuevo orden internacional que, exceptuando la antigua Unión Soviética, estas potencias vencedoras ponen en marcha y sientan las bases de esas organizaciones internacionales que tenemos en este momento. Recordemos que en Europa también se instala un telón de acero que es una frontera ideológica, una frontera física de 1.800 kilómetros que divide el mundo en dos grandes bloques, la Unión Europea y el mundo. Ese bloque liderado por parte de Estados Unidos, un bloque capitalista, ¿no? Sería esa Europa occidental, y la Europa oriental, liderada por la antigua Unión Soviética, ese comunismo de la antigua Unión Soviética. En el año 1944 se firmó el Tratado de Bretton Woods, que fue un tratado financiero económico que sentó las bases del orden económico internacional que tenemos en este momento. Recordemos ese sistema SWIFT actual que lleva a cabo esas transferencias de las reservas monetarias en el mundo. En el año 1945 se firmó la Carta de San Francisco que puso en marcha esa organización de las Naciones Unidas. En el año 1949 se firmó ese Tratado de Washington que puso en marcha también esa organización del Tratado Atlántico que nació con la vocación de frenar la expansión de la antigua Unión Soviética en el mundo. Recordemos también, y adquiere una importancia en esta conferencia, que del año 1945 al año 1946 tuvieron lugar esos juicios de Nuremberg y tras este proceso judicial pues se definieron los conceptos como los crímenes de guerra, esos delitos de deshumanidad, delitos contra la paz, y se aprobó ese convenio de Ginebra del año 1949 y sentó las bases para la aprobación del Estatuto de Roma de 1998, que, como sabemos, recogió la creación de la Corte Penal Internacional que ya se puso en marcha en el año 2002. ¿Qué diferencia hay entre Corte Penal Internacional y Tribunal Penal Internacional? Pues que la Corte Penal Internacional tiene una sede permanente en la ciudad de La Haya, en Holanda, y el Tribunal Penal Internacional son tribunales ad hoc para juzgar crímenes de deshumanidad o crímenes de guerra que se cometen en conflictos, y a propuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues se juzgan crímenes como los sucedidos, así a bote pronto, pues en la antigua Yugoslavia, o los tribunales que juzgaron los crímenes que se cometieron en Ruanda. A partir de este 1945, en el mundo, digamos que entra en una fase de una guerra fría que se articula en torno a ese principio de la destrucción mutua asegurada, y es ese enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado, por otro lado la antigua Unión Soviética, y en el mundo, a lo largo del mundo, se suceden hasta 100 conflictos en los cuales estas dos potencias no llegan a chocar directamente, a combatir directamente, pero sí mediante pues, los peones, digamos así, estratégicos que tiene alrededor del mundo, ¿no? Recordemos el año 1949, esa guerra civil en China, que acaba con la proclamación de la República Popular de China en 1949, Mao Zedong, esa independencia
de Taiwán en 1949, la guerra de las dos Coreas del año 50 al 53, la guerra de Vietnam y todos los golpes de Estado que se sucedieron a lo largo del mundo y que una de las dos grandes potencias siempre estaban detrás de estos levantamientos militares en ocasiones o golpes de Estado en otras, y aquí en América pues conocen mucho de ciertos levantamientos, ¿no?, que hubo golpes de Estado instigados por alguna de estas dos grandes potencias. La Guerra Fría se articuló en dos carreras, una carrera espacial, recordemos esa competencia por liderar la exploración del espacio. En 1957 se puso en marcha ese satélite artificial, el Sputnik, y en el año 1969 pues fue la primera vez que el hombre pisó la Luna. Y otra de las carreras era la carrera armamentística, en la cual el mundo estuvo al borde de un Armagedón, de una confrontación nuclear, y aquí destacamos tres hitos: esa instalación de misiles nucleares balísticos que amenazaban el territorio de la Federación de la antigua Unión Soviética, tanto en Turquía como en Italia, esa invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, 1.500 milicianos que se encontraban en la diáspora, exiliados del régimen de los Castro, mediante una operación en la que detrás estaba la CIA, pues fueron en 72 horas capturados por parte del régimen de los Castro, y en el año 1962 la instalación de los misiles con cabezas nucleares en Cuba, en el que el mundo contuvo la respiración porque se estuvo muy cerca de ese Armagedón, de esa confrontación entre estas potencias utilizando armamento nuclear, y esto nos llevó a la crisis de los 13 días, que fue resuelto por parte del presidente Khrushchev en la antigua Unión Soviética y por parte del presidente John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos. Realmente, posteriormente hemos conocido que uno de los acuerdos de ese momento para finalizar esta crisis fue el compromiso por parte de Estados Unidos de no invadir Cuba y la retirada de los misiles nucleares tanto en Italia como en Turquía. A partir de este momento vamos hacia una fase desescalada. Recordemos que se firmaron dos acuerdos fundamentales: el acuerdo SALT I y el SALT II, SALT I en 1972 y SALT II en 1979, que eran unos acuerdos de no proliferación de armamento nuclear, en el cual se limitaron las cabezas nucleares en el mundo. Y en el año 1983 el presidente Ronald Reagan anuncia esa iniciativa de defensa estratégica conocida como el programa Star Wars, el nombre que acuña esa conocida saga de cine, y esto lleva a que la antigua Unión Soviética ya no tiene esa capacidad económica para hacer frente a esta carrera armamentística, y esto se suma al accidente de la central nuclear de Chernóbil en el año 1986, y ya vemos cómo la antigua Unión Soviética se enfrenta a unos problemas importantísimos, tanto políticos, sociales como económicos, y esto sumado a una ola existente en aquellos países de la antigua Unión Soviética contra el comunismo. Recordemos Polonia, el sindicato Solidaridad, que jugó un papel fundamental, que estaba respaldado por la propia CIA y en el cual su santidad el Papa Juan Pablo II jugó un papel fundamental. Pues todo esto llevó a la caída del muro de Berlín en el año 1989 y al colapso y disolución de la antigua Unión Soviética en el año 1991. Pasamos de ese mundo bipolar, un mundo en el que había un enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, a una hegemonía de Estados Unidos en el mundo a partir del año 1991. En el año 1990 Irak invade Kuwait, y recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución, la 660, en la que da cobertura jurídica para que Estados Unidos liderase una coalición contra Irak
en represalia a esa invasión de Kuwait. Esta guerra, los analistas geopolíticos entienden que es la primera guerra en la que se observan características de una guerra moderna, lo que Alvin y Kelly Toffler califican como tercera ola, unas guerras modernas en las cuales, en este caso Estados Unidos, pues, tiene una tecnología puntera y busca en el conflicto minimizar las bajas civiles. En el año 2001, recordemos los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y esto da lugar a la resolución por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1368, que da cobertura a esa guerra que inicia Estados Unidos contra el terror, contra Al-Qaeda en Afganistán. La segunda guerra del Golfo Pérsico tiene lugar en el año 2003 con esa resolución de la Organización de las Naciones Unidas en 1441. He querido poner aquí sobre la mesa esas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque estamos viendo que el mundo se dirige hacia un deterioro importante del multilateralismo. Recordemos ese mundo que nace, ese orden mundial, orden internacional, que nace a partir de 1945, un orden basado en reglas, y bien es cierto que las grandes potencias en ocasiones han hecho una interpretación muy interesada del derecho internacional, como hemos visto esas presiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los vetos, pero sí se basaba en reglas, y estamos viendo, más adelante lo voy a poner sobre la mesa, que vamos hacia un mundo en el que los grandes bloques, como veremos, realmente ya huyen de ese mundo basado en reglas, y las reglas las van a imponer el más grande, ¿no? Seguimos con el repaso cronológico. En el año 2008, crisis internacional económica debido a esa caída del gran banco norteamericano Lehman Brothers, y esa crisis económica internacional del año 2008 al 2014, en el cual los países miembros de la OTAN llevan a cabo una contracción del presupuesto en materia de defensa. En el año 2011 podemos situar a China como la segunda potencia económica del mundo, y en el año 2014 tiene lugar la cumbre de la OTAN en Cardiff, en Gales, en la cual se acuerda que los países miembros de la OTAN acuerdan elevar la inversión en defensa al 2%. Tienen un plazo de 10 años hasta el 2024, y vemos como de los 32 países miembros de la OTAN, pues solo 5 cumplen con esta previsión. España, país de donde vengo, está muy alejado de ese compromiso de Cardiff. Nos situamos en el 1,28 y ya hemos recalculado llegar a ese objetivo al año 2029, por lo tanto no estamos cumpliendo con lo que se acordó en Cardiff en su momento. En el año 2016 podemos situar en el inicio de la cuarta revolución industrial. Vemos un mundo que se está transformando a una velocidad vertiginosa, en el cual hay episodios de difícil previsión. Que nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia como el coronavirus. Esta revolución industrial que se basa en esa inteligencia artificial. Estamos viendo cómo actualmente las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se están disputando ese liderazgo de la inteligencia artificial, la obtención de energía, que va a ser fundamental. De ahí ahora veremos esas disputas territoriales que se van a dar, va a ser por el control de esas tierras raras, por esa obtención de energía. Parece que en el marco de la energía nuclear vamos a pasar de la fisión nuclear a la fusión nuclear, y vemos como el Internet de las cosas también está cobrando una importancia relevante, ¿no? Asimismo, quiero hacer una reflexión, y es que en la segunda revolución industrial el mundo no fue capaz de adaptarse a esas transformaciones tan relevantes, transformaciones que
van a cambiar los modelos sociales, los sistemas políticos en los próximos años, y en esa segunda revolución industrial el mundo no fue capaz de adaptarse a esos cambios vertiginosos, a esas transformaciones, y esto desembocó en las dos grandes guerras mundiales. Y ahora, vuelvo a repetir, nos encontramos en esa cuarta revolución industrial. En el año 2049 se celebra el centenario de la fundación, de la creación de esa República Popular China de Mao Zedong, y China pretende ser esa primera potencia militar y económica del mundo. Papel fundamental están jugando los BRICS, esa alianza de países que retan el sistema internacional actual, o piden su sitio en el sistema o piden cambiar el sistema actual, sobre todo el G7, el sistema económico. Recordemos que están trabajando en una moneda propia, y estos países son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Suponen el 50 y tantos % de la población mundial y un 40 y tantos % del PIB. Vemos que durante la administración de Joe Biden sucedió algo que Kissinger ya en su momento pues alertaba, que era un gran error que Rusia se acercase a China, como ha sucedido, ¿no? Y estamos viendo cómo una de las prioridades de la administración de Donald Trump va a ser separar a China, a Rusia de China, y separar también todo ese bloque que parece que se estaba conformando, porque durante esta administración de Joe Biden veíamos cómo estaba ese bloque occidental liderado por parte de los Estados Unidos de América, y había otro bloque en el que encontramos a China, a Rusia, a los propios BRICS. De ahí las cumbres de Kazán, que fue hace pues, unos meses, en la que Rusia pues, era la anfitriona. Voy a ver la relación estratégica, jurídica que tiene España con Marruecos, y voy a situar varios hechos. Uno de ellos es la Marcha Verde en el año 1975. Fue una movilización de 300.000 civiles que avanzaron hasta la frontera de la provincia española del Sáhara Occidental, y esto obligó a España a abandonar esa provincia española, y se firmó el acuerdo tripartito de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos. Y hay una resolución del Consejo de las Naciones Unidas muy relevante, que es la 690, y reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. En el año 2020, en el primer mandato de la administración de Trump, se reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, dinamitando este acuerdo tripartito, y en el año 2020, en una decisión sin precedentes, rompiendo una posición en materia de política exterior que mantuvieron todos los presidentes que en democracia en España durante 40 años habían mantenido, que era el respeto estricto de la resolución del Consejo de las Naciones Unidas, que es que España era esa potencia administradora y va a respetar ese derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y curiosamente el Sáhara Occidental es rico en una zona en fosfatos, esas minas de Fosburg-Crack, que parece que tiene ese trasfondo. En el año 2002 pues España tuvo un conflicto con Marruecos por el islote del Perejil. Fue una guarnición de militares marroquíes que tomaron por la fuerza un peñote. Bueno, pues España y Marruecos estuvieron al borde de un conflicto tanto diplomático como militar. Tuvo que mediar Estados Unidos, y ahora hemos conocido que una de las exigencias de Colin Powell pues era que España cediese un peñón y una isla de España, en este caso se entregó, ¿no? En el año 2020, Marruecos publicó 2 reales decretos en su boletín oficial marroquí de ampliación unilateral de las aguas jurisdiccionales españolas. De hecho, hay muy próximas al lecho marino, y es que al sur de la isla de Tierra de España tenemos el monte submarino Tropi, que es la mayor reserva del mundo de telurio. Y en esa anexión ilegal que contraviene, obviamente, lo dispuesto en el derecho del mar, en la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, ese artículo 74, pues se anexionaron ilegalmente
sobre el papel en el boletín oficial marroquí, que obviamente no tiene efectos legales prácticos, pero eso apunta a un interés por parte de Marruecos en esa zona. En el año 2023, la Embajada de Marruecos en España publicó un mapa en el cual se anexionaban las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y aquí que con eso en la mesa, que Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que nunca han pertenecido al Reino Alauí, nunca han pertenecido a Marruecos, dado que son anteriores a la constitución del Reino de Marruecos, ¿no? Del Estado de Marruecos como tal. Y es que aquí hay una cuestión importante, que es el sistema de alianzas colectivo de la OTAN, ex artículo 5 y 7 del Tratado de Washington, que es el sistema por el cual los Estados miembros de la OTAN, ante la agresión a un país que sea miembro de la OTAN, tienen que actuar en su defensa, pues no está clarificada la situación. A mi juicio, entiendo que no se activaría automáticamente ese sistema de alianzas colectivo, como sí sucedería si hubiese una agresión a la península española, península ibérica o las Islas Canarias, pero en el caso de Ceuta y Melilla no queda clarificada la cuestión, y muchos los tenemos, que automáticamente no se activaría ese sistema de alianzas, sino quedaría a la voluntad de sus Estados miembros. Y recordemos que Marruecos en este momento es un aliado estratégico de Estados Unidos, y Estados Unidos pues tendría que tomar parte por España o por Marruecos. De hecho, perdimos una ocasión histórica en Madrid en el año 2022, tuvo lugar la cumbre de la OTAN y no se clarificó esta cuestión, si bien es cierto que se aprobó pues una declaración sobre las relaciones de Europa con el vecindario sur. Y otra de las cuestiones que tenemos en España es que la única colonia en suelo europeo actual es la colonia de Gibraltar. Y esto contraviene claramente lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de Utrecht del año 1713, en el cual la corona española cedió la ciudad de Gibraltar, cedió el puerto y las aguas del puerto, en ningún caso cedió las aguas jurisdiccionales fuera del puerto, y mucho menos la soberanía aérea, como actualmente hay vuelos a Gibraltar. Y aquí hay una cuestión importante en el sentido de que la mayor capital del mundo, el bunkering, ese proceso de repostaje de buques en alta mar, se encuentra en la bahía de Algeciras, que es una zona de especial protección por parte de la Unión Europea, y hay grupos ecologistas que están alertando de la posibilidad de que se produzca un desastre natural, aparte de que es un taller de submarinos nucleares. Y recordemos las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas respecto a Gibraltar, la 2070, 2271, 2353, 2429, en la línea de lo dispuesto en el Tratado de Utrecht, que al final es el tratado jurídico que tiene validez en este momento. Y ya nos vamos a la guerra de Ucrania. Como ustedes bien saben, en el año 2022, en febrero, pues Rusia invadió a un estado soberano, Ucrania. Si bien es cierto que analistas geopolíticos entienden que el inicio de la guerra hay que situarlo en el año 2014, con esas revueltas del Euromaidán, que pudiera haber una injerencia extranjera, esos incumplimientos de los acuerdos de Minsk I 2014, Minsk II 2015, que había un acuerdo en el sentido de que Ucrania nunca iba a entrar en la OTAN y no se iban a instalar misiles nucleares en la frontera de Rusia, ¿no? Pero dicho esto, obviamente esa invasión vulnera claramente lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto nos lleva a la situación actual, en el sentido de que conocemos que hay una cumbre bilateral entre Estados Unidos y la Federación Rusa para buscar una solución negociada al conflicto de Ucrania. En octubre del año 2022 hubo una cumbre en Estambul por la cual se firmó un principio de acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, y si hubiese prosperado, obviamente, pues hubiese evitado un derramamiento de sangre terrible, porque estamos hablando de cientos de miles
de fallecidos en este conflicto. La reflexión que quería poner sobre la mesa es que ese mundo que hemos conocido, ese orden internacional basado en reglas, se está desmantelando en el sentido de que vemos que hemos pasado de ese mundo bipolar, hegemonía de Estados Unidos, esa definición de los bloques entre Estados Unidos, los BRICS, China y Rusia, y a un mundo en el que parece que va a haber un equilibrio tripolar, va a estar Estados Unidos por un lado, China por otro lado, probablemente como actor geopolítico Rusia, y esto siente un precedente en la cumbre de Arabia Saudí. Si bien es cierto que hay que buscar una solución negociada al conflicto, pero un precedente muy grave en el sentido de que parece que ese derecho de conquista, ese revisionismo de las fronteras, pues queda totalmente abierto, y como he dicho, esta cuarta revolución industrial demanda una obtención ingente de recursos naturales. Hay una lucha encarnizada entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial, económica, de espionaje tecnológica, y por liderar esa cuarta revolución industrial. Ya hemos escuchado declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, sobre Groenlandia, que sin duda va a ser un escenario geopolítico importantísimo, porque recordemos que el deshielo está abriendo esas rutas del Ártico, y esto obviamente pues puede ser una alternativa al canal de Suez, a esa ruta de la seda. De hecho, China tiene intereses importantísimos porque la salida de sus submarinos nucleares se hace por lo que es la plataforma de Groenlandia. De ahí que Estados Unidos esté negociando con Rusia en Arabia Saudí no solo la solución negociada al conflicto de la guerra en Ucrania, que entendemos que se tenía que haber sentado en la mesa de negociación, también a Ucrania, la propia Unión Europea, por las implicaciones obviamente que tiene, y que Estados Unidos está mirando más allá, y es esa nueva reconfiguración del orden internacional en el que ese deterioro del multilateralismo ya ha escalado un poco más, en el sentido de que hay un cuestionamiento importantísimo de las organizaciones internacionales. Recordemos que las resoluciones que en los últimos años ha aprobado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desgraciadamente, pues no están siendo cumplidas, como estamos viendo, y que las Naciones Unidas, que siempre ha sido un actor fundamental para garantizar la seguridad y la estabilidad en el mundo, pues se ha quedado fuera de la ecuación, y el nuevo orden que se va a nacer en los próximos años parece que va un poco en ese. Muchas gracias. Vamos a ver, doctor Alberto Fernández, muchas gracias. Ya para continuar en esta otra segunda parte, que es conversar un poco sobre la temática que usted nos ha propuesto de la geopolítica, quiero agradecer especialmente la presencia de sus tres padres en el día de hoy. Bienvenidos. Ellos vienen de una ciudad española muy cara a mis afectos, que es la ciudad de Valencia, en el Mediterráneo. Agradecerle a los estudiantes y a la directiva del instituto la presencia de ustedes, a Jerez, por el apoyo permanente que nos brindan. Yo quiero hacer un poco más el tema de las inquietudes que hemos recibido. Nosotros hemos difundido el banner donde está la invitación a la actividad de hoy. La línea de tiempo que el doctor Fernández nos ha presentado es una línea de tiempo que tiene un marco jurídico bastante, no solamente enriquecedor, sino orientador. Pero vamos a las preguntas, o sea, a las inquietudes. Yo tengo varias preguntas, pero quiero compartir. Una la formulo inicialmente y la otra la podemos hacer las personas que estamos en el auditorio, los estudiantes. El tema planteado es de una tremenda riqueza, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino de ubicarnos desde el año 1944, pre y post Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días. Hoy se está celebrando 3 años, si se puede decir celebrar, de la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, eso
geográficamente, digamos ya no geopolítica, sino en la geografía política, no es tan cercana a nuestras latitudes, pero tenemos el efecto de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Miremos no solamente desde el punto de vista quién es el mayor suministrador en el mundo, y especial para América Latina y Colombia, de los abonos que se producen para el planeta es Ucrania. Ocurre que esa es parte de la seguridad digital y nosotros nos quedamos sin ese insumo tan importante para la producción de nuestros alimentos. Pero muchas veces creemos que por estar tan lejos, estamos tan lejos pero estamos tan cerca. Ahí hay un aspecto muy sensible para América Latina y especialmente para Colombia en cuanto a esa situación que ojalá llegue a un buen fin. Yo tengo, digamos, voy a plantearle 4 aspectos gruesos. Uno de las preguntas, una es del área de conocimiento, digamos, de la educación, otra es sobre derecho internacional ambiental, ecológico y humano, el otro es sobre conflictos fronterizos, y la última es un nuevo orden mundial en relación con la bipolaridad y la multipolaridad que usted nos ha planteado, y ahora nos está ofreciendo usted una nueva mirada, que es la tripolaridad. Entonces yo voy a respetar una pregunta que me ha enviado un oficial de la Armada de Colombia, José de Cartagena de Indias. Dice la pregunta: en el marco de la geopolítica contemporánea y lo que algunos denominan la crisis del sistema internacional, ¿considera usted que el orden jurídico internacional se está fortaleciendo o se está debilitando? ¿Y por qué? Bueno, como he dicho, ya durante la administración de Biden advertíamos del deterioro importante del multilateralismo. Decíamos que las organizaciones internacionales que en su momento nacieron en ese orden internacional establecido a partir de 1945, veíamos cómo las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas, que eran respetadas por los países suscriptores de la Carta de San Francisco, pues vemos cómo en este momento, y a las pruebas me remito a la negociación que está habiendo en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia, y se está dejando fuera al otro bando, que es Ucrania, a la propia Unión Europea, que ha puesto ingentes cantidades económicas y que por proximidad, obviamente, pues tiene algo que decir en todo esto, y aparte el propio Consejo de las Naciones Unidas, que ha aprobado 2 resoluciones y que en este momento vemos como ninguno de los países actuantes las está cumpliendo. Por lo tanto, veo que había un deterioro importante de ese sistema, de ese orden internacional, de esas instituciones nacidas en 1945, y vemos cómo la administración de Donald Trump ya ha salido de ese Tratado de París, de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo la embajadora especial nombrada por Estados Unidos en Naciones Unidas pues es muy crítica con el sistema como tal, y preveemos que durante este mandato bien haya movimientos para intentar desactivar estas organizaciones internacionales, o mediante la falta de recursos económicos, la aportación por parte de Estados Unidos, que es el país que en general más aporta en estas organizaciones internacionales, pues al final va a llevar al colapso de estos organismos internacionales. Muy bien, muchas gracias. En su línea de tiempo que bien nos ha participado, tengo una pregunta que es sobre el tema estrictamente académico en cuanto a la formación, en cuanto a la docencia y en cuanto a la enseñanza. Y es, ¿cuál es la importancia del estudio de la geopolítica en pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho? ¿La importancia? Pues creo que no se da la importancia que merece, si bien es cierto que vengo observando
en la universidad en los últimos años que hay un interés importante, tanto desde la propia institución como desde los alumnos, por estas cuestiones, porque recordemos que la geopolítica tiene implicaciones en todas las cuestiones, ¿no? La cuestión económica, normalmente la cuestión ambiental, y es un error creer que, a pesar de que una guerra, en este caso, pues esté al otro lado del charco, está lejos de las fronteras, que no tenga ningún tipo de implicaciones. Por lo tanto, es importante analizar con detalle las implicaciones que puede tener los conflictos armados, porque sin duda va a tener repercusión, en este caso lo que comentaba los abonos, y tiene implicaciones en todos los socios. En su experiencia, ¿qué ubicación en el programa de una facultad de Derecho quedaría bien ubicada la geopolítica para efectos de la enseñanza a nivel federal? Pues creo que una asignatura en la que se analice esa evolución del orden jurídico internacional sería fundamental. Exclusivamente sobre geopolítica. Bueno, como punto de partida, sí, como asignatura. Muy bien. ¿Alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta libremente que formularle al doctor? Con toda la confianza de él. Yo tengo una pregunta. Adelante. Una pregunta es como... ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Aldair López, un placer. Sí, Aldair. Viendo, bueno, yo llegué cuando yo el orden cronológico estaba bastante avanzado, disculpe el preso, ya iba como, ya estaba más en la contemporaneidad. Sin embargo, mientras estaba viendo el título del foro, la forma en la que Estados Unidos se consolida como una potencia mundial es realmente arriesgada, en el sentido de que en materia jurídica terminan haciendo un juicio que el juicio tiene muy poco para cumplir elementalmente lo que es un juicio, precisamente por las formas en que utilizaron para juzgar a la amenaza. Hoy por hoy la China actual es una China que se apunta a ocupar el puesto de una nueva potencia mundial. Hoy por hoy pues los analíticos la colocan como la segunda potencia mundial, pero como ha sido las ansias de China, pues su fin mismo es ser la primera potencia mundial. Los eventos ahora contemporáneos, es cierto que Estados Unidos llega a ser potencia mundial y una entramada un poco sucia, se podría decir de ese modo, pero China es una jugada un poco más limpia y que poco a poco la derecha mundial va haciendo que la izquierda mundial dé su mirada de una vista hacia China. Por ejemplo, la llegada de Donald Trump al poder provocó un montón de tweets, de discusiones entre presidentes latinoamericanos con el mandatario norteamericano. Y dentro de eso, China aprovecha para hacerse notar, a veces, o sea, se hace notar no de forma directa, presencialmente, sino de forma indirecta, precisamente por sus políticas. Tanto así que se volvió, pues en ese momento, por ejemplo, yo estudio un poco, creo que soy un poquito estudiado del tema de las BRICS, pero en ese momento mi TikTok, mi Facebook, mis redes sociales se llenaron un montón de BRICS por todos lados. O sea, todo el mundo estaba ahora hablando de la posibilidad de establecimiento de un nuevo orden mundial que colocara en jaque la moneda americana, estadounidense. Mi pregunta va focalizada a esto, a la posibilidad de que el mundo gire a un modelo chino en materia política, económica e incluso bélica. Y a partir de eso también por las elecciones de este domingo en Alemania, en la que ganó el demócrata cristiano Friedrich Merz, creo que es su nombre, gana él, pero el partido que queda en tercero es un partido que, más que tener ideas de la izquierda, es un partido que tiene ideas progresistas. O sea, la izquierda está teniendo un postulado bastante fuerte en Europa, pero también está mostrándose a la derecha debilitada, lo que puede provocar una lista de todos los países latinoamericanos, por ejemplo, podría hablar por eso, a
la mirada hacia China. ¿Qué posibilidad hay de que realmente este anhelo chino se convierta en una realidad en un par de años? Bueno, interesante, más que pregunta, reflexión. Ha sido como una pequeña ponencia. Muchas gracias. Bueno, he comentado en mi ponencia que en el año 2049 China fijó ya en su momento su hoja de ruta de Xi Jinping, y la idea es convertirse en la primera potencia económica y militar del mundo en el año 2049, y es una fecha muy señalada en el sentido de que se cumple ese centenario de la creación de esa República Popular de Mao Zedong. Lo que ha hecho China ha sido una expansión silenciosa. Yo puedo contar algún ejemplo ilustrativo, por ejemplo, la localidad de Ushuaia, en el sur de Argentina, bueno, en Tierra del Fuego, justo pues, muy próximo, digamos, el salto a la Antártida. China estaba planeando la posibilidad de instalar una base militar logística, y esto fue neutralizado por parte de Estados Unidos. Quiere decir que China tiene influencia en el canal del Panamá, por ejemplo, tiene influencia pues, en África. Claro, uno piensa y dice Mauritania, ¿qué se le ha perdido a China en Mauritania? En el marco de esa expansión silenciosa, pues tienen intereses en áreas muy dispares del mundo. Si bien es cierto que, a diferencia de Estados Unidos, no inician conflictos armados, sino que es una cuestión más puramente económica, pero al final el objetivo es el mismo: convertirse en esa primera potencia económica y militar del mundo. Si bien es cierto que China no tiene esa vocación de proyección de la fuerza militar como sí tiene Estados Unidos, sino que quiere militarmente posicionarse en el mar de la China meridional, porque recordemos que uno de los objetivos corto y medio plazo de China es la recuperación, según ellos, de Taiwán, debido a que recordemos que Taiwán en el año 1949 fue ese gobierno legítimo chino que se exilió tras el estado de la guerra civil de Mao Zedong en Taiwán, ¿no? Y Taiwán, recordemos la importancia estratégica que tiene en el mundo, en el sentido de que el 90%, más del 90% de los chips fundamentales en este momento, de hecho, hay una crisis importantísima en los chips. Cuando uno compra un teléfono, pues suele demorar en entrega por esa cuestión de la fabricación de los chips, que solo se fabrican en Taiwán, y entiendo que la administración Trump en este momento lo que pretende es deslocalizar la producción de los chips, llevárselos a Japón y a propios Estados Unidos, para que en el momento de que estratégicamente Taiwán no suscite ese interés para Estados Unidos, porque probablemente no creo que entre en un conflicto armado por Taiwán con China, como han preguntado una vez, pero sí que finalmente igual Taiwán pues acabará en, digamos, volverá a ser parte de China. Comentando la cuestión de la izquierda, bueno, en Europa también se está viendo que aquellos partidos de derecha conservadores pues están teniendo magníficos resultados en las elecciones, porque la segunda fuerza AfD, Alianza para la Democracia, en Alemania, en las elecciones de ayer, pues es un partido conservador que mueve unas políticas más contrarias a las que, digamos, había en este momento. ¿Podemos ver un mundo con esa influencia como el que hemos vivido, con esa influencia de Estados Unidos por parte de China? Bueno, vemos que China está en todo el mundo, ¿no? La mayoría de los productos que consumimos son chinos. Es verdad que culturalmente Estados Unidos, mediante sus mecanismos de propaganda, el propio Hollywood, pues han conseguido adentrarse más en nuestra cultura, imponernos esa visión más norteamericana, esa cultura norteamericana, y no parece que China en ese caso vaya a ganar la batalla como lo hizo Estados Unidos. Se abre un nuevo orden internacional. Si me preguntas hace 2 o 3 años, pues mi respuesta sería que China en 2049 no
antes pues iba a ser la primera potencia económica y militar del mundo. Ahora pues tengo mis dudas, ¿no? En el sentido de que veo que en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, ese reparto de poder que está habiendo, ese mundo tripolar, pues parece que Estados Unidos va a seguir siendo esa primera potencia durante muchos años. Gracias. En ese orden de ideas, usted se adelantó a una de las inquietudes, pero sobre ese mundo, ese nuevo orden mundial, que hoy está redefiniendo. Es recurrente la siguiente pregunta en el aula de clase, y es: ¿el planeta era más seguro, el mundo era más seguro con la bipolaridad o en la multipolaridad? ¿Cuál es su visión como europeo de ese tema? Bueno, yo he discutido bastante con analistas geopolíticos porque yo entiendo que en este momento, dentro de unos meses, años, porque esto, digamos, el mundo se está moviendo a una velocidad vertiginosa, pero hablaba de una suerte de guerra fría, de 2.0, creo que es lo que estamos viendo. Y había una diferencia respecto a la guerra fría que hubo en el periodo que hemos analizado, que es que en este momento parecía que se le estaba perdiendo el miedo a ese principio de destrucción mutua asegurada, esa disuasión nuclear. Yo en Europa hemos vivido muy de cerca la terrible guerra en Ucrania que estamos viviendo, y había declaraciones de mandatarios europeos poco menos que nos querían llevar a un Armagedón cuando Khrushchev y Kennedy pues nos dieron una lección importante, en el sentido de que había un temor a ese enfrentamiento entre estos dos grandes bloques. Creo que esto responde a tu pregunta en ese sentido. Creo que el mundo multipolar es un mundo más peligroso, mucho más peligroso que esa Guerra Fría. De hecho, Huntington ya hablaba de ese horizonte a la multipolaridad, pero yo creo que no preveía, digamos, este escenario tan indeterminado, ¿no? No sé si usted comparta la siguiente mirada. Quien le abre un poco los ojos a China en su momento, y que uno, releyendo los dos tomos de memoria de Henry Kissinger, es Kissinger. Estamos de acuerdo en eso, que Kissinger le abre realmente los ojos a China para que se vuelva libre económicamente afuera y ideológicamente comunista adentro. Sí. Bueno, esa es la definición del modelo de China. También le ha abierto los ojos a la administración de Trump, en el sentido de que es una de las prioridades de esta administración es separar a Rusia de China, que era uno de los grandes errores que alertaba China. Hay una pregunta, perdón, de las personas que han llegado, ¿hay alguna pregunta que quieran realizar? ¿Alguna inquietud que tengan? Yo tengo otro interrogante aquí, que me voy a permitir leérselos, y es: el planeta enfrenta guerras y conflictos ambientales, ecológicos y por el agua dulce. ¿Qué papel juega o puede jugar la geopolítica en la resolución de conflictos que surjan por el agua dulce, en especial en países que comparten acuíferos transfronterizos o compartidos? Hace años en una conferencia escuché que las futuras guerras en el mundo iban a ser por el control de los recursos naturales, obviamente, y sobre todo los recursos digamos, hidrográficos, ¿no? De hecho, uno de los países más codiciados del mundo es Brasil, ¿no? Por las reservas de agua que tiene en el Amazonas, sin duda. Si bien es cierto que también escuché que futuras guerras iban a ser por el control poblacional, porque decían que éramos muchas personas en el planeta, ¿no? Entonces parecía que quedaba un poco relegado esta cuestión, pero sin duda el agua es fundamental y el control de estos recursos pues va a plantear conflictos. Es verdad que yo creo
que durante este mandato de Joe Biden, que teníamos esa multipolaridad, es cuando he advertido un mundo más peligroso en el sentido de conflictos armados. No hay área geográfica actualmente en el mundo que no tenga conflictos, ¿no? Veremos este nuevo orden internacional, ese equilibrio tripolar, pues creo que pudiera ser más seguro en el sentido de que todo se va a mover más por cuestiones económicas. Porque al final, ¿por qué se provocan las guerras? Porque hay industrias armamentísticas que necesitan vender armas. Hay una pregunta final, si no hay en el auditorio alguna otra pregunta, y es orientadas a conflictos modernos o fronterizos. ¿Cuál es el papel de la geopolítica en el conflicto territorial de Ucrania con Rusia? ¿Y qué alcance puede tener en la Unión Europea si llegase a una cesión territorial de Ucrania a Rusia? Bueno, pues todo apunta que la solución negociada va a pasar por la cesión de territorio. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ya ha advertido que no vamos a volver a las fronteras del año 2014. Recordemos en 2014 que Rusia se anexiona a Crimea. De hecho, ya parece que Crimea, obviamente, entra en esta cesión territorial. Y yo entiendo, es mi opinión, que al final se va a congelar la fotografía del frente y conforme se congele, pues eso pasará a manos de Rusia. ¿Qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, yo celebro que se llegue a una solución negociada y se ponga fin a esta guerra, que es una barbaridad, pero en segundo lugar, siendo un precedente peligroso en el sentido de que se está reconociendo ese derecho de conquista, ese revisionismo de las fronteras, que parecía que eso ya había quedado bastante atrás con la descolonización, etc. Y bueno, pues hay otras piezas del juego y veremos si no se cobra ese derecho de conquista. Pero en ese mismo orden de ideas, ¿cuál es entonces, llegándose en el pensamiento de que se llega a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, concesión de fronteras, qué pasaría con Ucrania y la OTAN? Bueno, a ver, una línea roja es que Ucrania no forme parte de la OTAN. Sí que puede darse un escenario en el que Ucrania, parte del territorio, que es, digamos que actualmente Rusia avanza un 20% más o menos de lo que es el territorio de Ucrania. Ucrania es un país grande, en el sentido que tiene unos 700.000 kilómetros cuadrados, pues el 20% pasaría a formar parte de Rusia y lo que es el 80% restante ingresaría como miembro de la Unión Europea. La Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea contempla un sistema de alianzas colectivo muy en la línea de la OTAN, en el sentido de que si un país miembro de la Unión Europea es agredido o atacado por un tercero, pues obviamente se activaría ese sistema de alianzas colectivas, por lo tanto no tendría que estar, digamos, necesariamente en la OTAN para que un paraguas, una cobertura jurídica en este caso, de un sistema de alianzas colectivas por lo defendiese ante una agresión. Entonces, en ese orden de ideas, como usted lo plantea, es si se llega a un acuerdo de cesión territorial por parte de Ucrania frente a Rusia, el paso hacia la Unión Europea y OTAN estaría dado para que se recogiera Ucrania. No, Ucrania ingresaría a la Unión Europea, a la OTAN. No a la OTAN porque es una de las líneas rojas que ha impuesto para comenzar esta mesa de negociación Rusia, y aparte esos acuerdos de Minsk 1, Minsk 2, que se firmaron en 2014-2015, una de las cuestiones que se planteaba, exigencias, era que Ucrania no ingresase a la OTAN, porque recordamos que Ucrania es la frontera con Rusia, pero Rusia no permite que un país fronterizo, en este caso, ingrese a la OTAN. Dicho esto, la administración de Trump en principio son 4 años. Un presidente de Estados Unidos puede garantizar un compromiso en 4 años. Yo creo que todo esto habrá sobre la mesa una celebración de elecciones, porque parece que tanto Rusia como Estados Unidos
no reconocen a Volodymyr Zelensky como el interlocutor válido, porque recordemos que en el mes de mayo de 2024 tenía que haber convocado elecciones, no las ha convocado. Bueno, obviamente el país no está en la situación más propicia para convocar unas elecciones, pero bueno, cuestiones jurídicas aparte, y pasará por unas nuevas elecciones y probablemente una reforma constitucional en la cual Ucrania plasmará un principio de neutralidad en el cual no ingresará. Fernando, muchas gracias. En nombre del Instituto Internacional de Investigación Jurídica, nuestro agradecimiento. Ya veo que hay un alumno que quiere intervenir, ya le doy el uso de la palabra, pero le reitero anticipadamente el agradecimiento por su presencia en esta sala de la Universidad de Cartagena. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo a usted como oferente de esta conferencia, y créame que deja una rica experiencia de su conocimiento. De todos modos, le vamos a pedir el favor de que, como hemos grabado con la colaboración del doctor Perona y de Helen, que usted nos autorice para poder difundirlo en nuestros estudiantes, especialmente de Derecho Internacional Público y demás áreas de la investigación en la Facultad de Derecho. Y disponemos de todos modos del paper que ustedes muy amablemente nos atendió, donde hay un marco jurídico muy amplio, muy detallado, como todo buen investigador, pues muy concreto y muy ilustrador. Le reitero nuestros agradecimientos y le doy la palabra a Sara, que quiere formularle una pregunta. Bueno, Yo te quería decir una cosa. mi intervención, sí. Dale, Sara. Bueno, buenas tardes. Mi intervención fue enfocada a la decisión que ha tomado el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, las deportaciones masivas o la suspensión de programas de ayuda que brindan muchos países como Colombia, de si estas consecuencias tal vez le jueguen en contra en cuanto a que ya muchas personas no van, digamos, a optar por ir a Estados Unidos como primer destino, sino que ya van a considerar otros países del mundo, por ejemplo China, por ejemplo en Europa, ya en otras partes. Además de eso, también la suspensión de ayuda lleva a los estados a replantearse la dependencia que tienen con el país norteamericano y buscar otros métodos, otras formas de solventar esos programas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve usted esa situación en las consecuencias que pues, dan esas principales situaciones de las deportaciones masivas y la suspensión de ayuda? O sea, ¿cómo cree que de aquí en adelante eso lo tomen los países? Bueno, yo en cuestiones internas de decisiones políticas pues no entro, en el sentido de que cada país es soberano. Tengo mi opinión personal, obviamente, y entiendo perfectamente que, por ejemplo, la política arancelaria que está anunciando Donald Trump, que al final es una arma geopolítica para negociar, siempre poniendo sus intereses por delante de Estados Unidos en este caso, luego entiendo que los países que están enfrente pues tomen también sus decisiones en base a esa política de digamos, agresión financiera. Señor Fernández. Yo quería decir una cosa sobre una reflexión que ha dicho usted, señor, sobre la alteración del orden jurídico mundial. Bueno, yo pienso que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, como la Tercera que estamos viviendo, que no es inclusiva, porque esta Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo no es como la Primera ni como la Segunda. Es una guerra moderna donde se lucha en la economía, en las migraciones, en las alteraciones jurídicas totales de orden mundial, que he dicho. ¿Y usted cree que se están alterando? Claro que están alterando las órdenes el marco jurídico mundial, si no se está cumpliendo nada de lo que los americanos, ahora mismo con el presidente actual, son los que están tomando la agenda del mundo, con un choque del presidente actual que va a afectar a Colombia, al mundo entero. Quiere decir que hay una alteración jurídica mundial. Es una guerra mundial no explosiva, porque sería nuclear. Una guerra mundial de hoy día explosiva
sería nuclear, lo cual podría ser pues muy catastrófica, pero la alteración mundial que está ocurriendo y que va a ocurrir es evidente en todos los campos sociales, económicos, militares, jurídicos, etc. Entonces esa es la reflexión sobre tu pregunta de antes que estábamos alterando. Yo creo que se está alterando todo lo que altera las guerras mundiales. Y la primera fue una guerra mundial de aquella época. Trincheras. En la segunda, como la que hemos vivido, y la tercera, pues sí, yo creo que llegamos a vivir para la tercera guerra mundial. Sí, es una guerra de la económica. El control económico de los estados hegemónicos frente a Muchos estudiantes hablan mejor que la los estados hegemónicos se han mundial. empoderado del control de la latitud y la longitud de todo el planeta. Porque está afectando al mundo entero. Sí, Bueno, la guerra económica entre Estados Unidos y China comenzó en el año 2016, llevamos años con esta cuestión. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra participación de alguno de los presentes? Le reitero, doctor Fernández, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento por su colaboración, su participación y esta es su casa. Muy bien. Muchas gracias.